Bueno, hermanos, nuestra hermana leyó el pasaje de Juan 6, del versículo del 1 al 15, que va a ser en el cual vamos a estar reflexionando esta mañana. Yo creo que tal vez muchos de nosotros conocemos este pasaje, tal vez lo hemos escuchado muchas veces, incluso fuera de la iglesia hay mucha gente que conoce de este pasaje, de este milagro de la alimentación a los 5.000. Es una historia típica o clásica para enseñarle a los niños en la escuela dominical, para ilustrar de alguna manera la magnitud del poder de Dios para realizar milagros en su forma humana aquí en la tierra a través de Jesús. Pero como toda historia tal vez de escuela dominical para los más adultos, puede ser un poco complicado para quienes hemos escuchado muchas veces este pasaje, reparar tal vez en algunos detalles a más profundidad. Así que eso va a ser lo que vamos a hacer hoy, porque sin duda este pasaje, cada vez que lo leamos, no importa cuántas veces sean, como todo pasaje en la Escritura de la Palabra de Dios, tiene algo nuevo que enseñarnos. Y bueno, ya le hemos dado lectura, pero durante el transcurso de la predicación vamos a ir leyendo, no de versículo en versículo, pero de extractos hacia adelante. Este milagro es una de las historias que es escrita sin falta en los 4 evangelios, ¿sí? Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hemos leído el extracto que está en Juan, porque este es el que trae más detalles sobre qué es lo que sucede antes del milagro. Mientras Mateo, Marcos y Lucas reparan en simplemente el milagro en sí, en la magnitud de este milagro, Juan trae los detalles de cómo fue que este milagro fue llevado a cabo. Y de esa manera vamos a reflexionar hoy día, porque nosotros sabemos el poder de Jesús, hemos dicho que en su sangre hay poder. Jesús pudo haber solucionado este problema de alimentar a toda esta gente con el tronar de sus dedos. Él fácilmente pudo haberlo hecho, pero no lo hizo de inmediato. De hecho, el versículo 6 nos dice que él ya tenía una intención de alguna manera alargar este proceso hasta el milagro para poder enseñarle a sus discípulos algo. Él ya sabía que un par de metros más allá había un niño con 5 panes y con 5 peces. Jesús ya sabía que él era capaz de multiplicar estos 5 panes y estos 5 peces para alimentar a toda esta multitud. Pero él tenía algo que enseñarle a sus discípulos que quedó plasmada en su palabra, que es para que nosotros podamos aprender hoy. Así que primero vamos en orden, viendo qué era todo lo que Dios quería mostrarle a sus discípulos. Leo en la versión Reina Valera desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. A esta altura del ministerio de Jesús, él ya había realizado muchos milagros, él ya había realizado su famoso, su reconocido Sermón del Monte, y él ya se había declarado públicamente como el Hijo de Dios. Declaración polémica que en un par de años después le costaría la vida. Por lo que también podemos inferir que esta multitud que venía detrás de él, considerando todos los milagros y prodigios que él había realizado, era una población que tal vez estaba en búsqueda de sus enseñanzas, pero que también estaba en búsqueda de sus milagros de sanidad. Así que dentro de estas 5.000 personas, de estos 5.000 hombres, que era una forma de contabilizar a la gente, una forma de decir 5.000 familias, por lo tanto la contabilización final debería ser como de unas 20.000 personas. En realidad tal vez entre muchos de ellos podrían haber personas que necesitaban sanidad, personas enfermas que aún así estaban dispuestas a sacrificar un poco de su salud caminando detrás del Maestro, yéndolo a buscar. Esa es la población que nosotros encontramos detrás de Jesús en esta historia. Pero la situación que los discípulos y que Jesús tenían que atender, que era alimentar a esta multitud, era inminente. Y Jesús y sus discípulos ya lo sabían, o al menos ya lo tenían en mente. ¿Qué es lo que hace Jesús en el versículo 3? Junto con sus discípulos, ellos se apartan de la multitud y buscan una solución entre los 13. Y es que hay cosas, hermanos, no se lee muy bien creo, pero hay cosas que nos enseña Jesús cuando siempre se apartaba con sus discípulos de la multitud, que es que hay cosas
que nunca vamos a aprender dentro de la multitud. Hay soluciones que nunca vamos a encontrar dentro de la multitud. Yo soy un convencido de que la iglesia es un pilar fundamental en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Es hermoso cantar alabanzas entre 50, 60, 80 hermanos, escuchar nuestras voces, ponernos de acuerdo en alguna canción para exaltar a nuestro Dios. Pero hay cosas que ni usted ni yo podemos aprender si es que no nos apartamos en grupos más reducidos. No hay nada como la riqueza de aprendizaje que podemos obtener al invitar a un hermano de la congregación a nuestra mesa, a tomar once, a almorzar juntos. Hay cosas que nunca vamos a aprender de las relaciones humanas si no tenemos relaciones íntimas dentro de la congregación, como amistades, familias amigas o gente a quien podamos acudir por un consejo. Muchos de nosotros conocemos el Salmo 133, el cual empieza diciendo cuán hermoso y cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo termina este salmo? Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es ahí donde donde Dios envía bendición y vida eterna. Es donde están los hermanos juntos y en armonía. Si Jesús mismo, Dios aquí en la tierra, se apartó junto con sus discípulos para buscar la solución, para poder atender a las necesidades que se presentaban delante de su camino, ¿cuánto más nosotros vamos a buscar espacios más privados y más íntimos para, en su nombre, buscar soluciones o buscar respuestas para nuestra vida? A través de otro hermano, a través de un amigo, a través de un consejero, de un discipulador, nosotros podemos aprovechar instancias para perfeccionar nuestra fe, para enriquecer nuestra mirada de las Escrituras. Como dice el Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro. De esa manera, el amigo se afila con el amigo. Es a través de las relaciones dentro de la congregación en el que nosotros podemos enriquecer nuestra fe y podemos crecer a un ritmo mucho más rápido. Entonces este versículo 3 ya nos comienza a mostrar esta actitud pedagógica que Jesús tenía con sus discípulos, que de alguna manera las relaciones privadas también podían enseñarnos algo. Avancemos, versículo 7. ¿Qué dice? Versículo 5, del 5 al 7. Dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Como mencioné, Dios no nos necesita para realizar sus prodigios. Él puede hacerlo perfectamente él solo, pero a Él le ha placido poder delegarnos ciertas de sus responsabilidades. Y esto es lo que Él hace con Felipe. Quiero aclarar, la semana pasada predicaron sobre Felipe, pero ese era otro Felipe, Felipe el diácono. Este es Felipe el apóstol. ¿Sí? Jesús le delega esta preocupación, le traspasa esta preocupación a Felipe para probarle, porque como dice el versículo 6, él ya sabía qué hacer. Esta elección no fue al azar, no fue que eligió a uno de sus 12 discípulos para hacerlo. Felipe era de una ciudad cercana a la localidad en donde se encontraban, entonces era lógico pensar que Jesús le consultara con él, porque tal vez él sabría dónde poder encontrar comida. Pero al parecer, antes de que Jesús sacara a colación este asunto, que Felipe ya había pensado en esto, porque él ya tenía su cálculo hecho. ¿Qué es lo que dice? 200 denarios de pan no bastarían para que siquiera todos tomasen un poco. Recordemos que el denario es una moneda del día laboral de los judíos. Más o menos transportándolo hoy día y haciendo los cálculos son 4.800.000 pesos. Es el sueldo de 8 meses con una semana laboral de 6 días hábiles. ¿Sí? Este cálculo, esta declaración de Felipe manifestó una forma de pensar muy terrenal, con falta de inspiración y una incapacidad de poder inspirar a otros. Felipe vio la situación,
tomó su calculadora, hizo los cálculos y dio su declaración. No se puede. Y no se puede nomás. Y punto. No se puede. Un escritor, A.W. Tozer, del siglo pasado, teólogo, pastor, aliancista gringo también, muy reconocido actualmente dentro de las iglesias y los teólogos, hace la siguiente declaración sobre el pesimismo dentro de las iglesias. Lo único que tienes que hacer para matar a una iglesia es decirle lo que no puede hacer. Deja que las ovejas empiecen a hablar tristemente y la iglesia estará muerta dentro de poco. Es probable que el poder de la sugestión se ocupe de rematarla. Un miembro de la congregación se encuentra con uno y le dice: «Las cosas no van muy bien en la iglesia, ¿verdad?» «No, no muy bien», responde el otro. Otro creyente se acerca a otro miembro de la iglesia y le comenta: «Parece que las cosas no van muy bien en la iglesia». «Sí, eso he oído», dice el cristiano número 2, porque lo acaba de oír del cristiano número 1 hace 5 minutos atrás. Antes de que pase mucho tiempo, la iglesia estará muerta por excesos de comentarios negativos. Estos son individuos peligrosos en las iglesias. Cualquier sugerencia que favorezca el progreso se enfrenta al voto negativo de este tipo de personas. Y es que no nos podemos permitir a nosotros mismos tener actitudes como las de Felipe, en las que, haciendo cálculos o viendo la situación, se niegan a la posibilidad de que ocurra un milagro o de que las cosas sean distintas a como pueden parecer. En mi corta vida, y yo creo que muchos de ustedes quienes llevan años en el Evangelio o en el liderazgo han visto vidas espirituales tal vez coartadas o vidas espirituales rebajadas por actitudes quejumbrosas y pesimistas, por gente que no ve la posibilidad de que las cosas se arreglen. Como decía, carentes de inspiración y que reducen la inspiración de otros. Gente que deja de sentirse apasionada por Cristo por este tipo de actividades, por este tipo de pensamiento al que su cabeza está acostumbrada. Sin entregar ninguna solución, y lo peor de todo, muchas veces personas contagiosas. Sigamos leyendo, versículo 8 en adelante. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?» A comparación de Felipe, Andrés, en el siguiente versículo, hace algo mejor. Hace una tímida sugerencia, pero con una duda final. Aquí hay un niño, 5 panes y 2 peces. ¿Pero de qué serviría? A una persona como Andrés el día de hoy no le iría muy bien siendo vendedor o promotor o líder de alguna fundación, porque sería muy honesto o tal vez no tendría mucha seguridad en sus palabras, pero al menos fue mejor que Felipe. ¿Tenía fe Andrés? No, no tenía fe, pero al menos no se comportó como Felipe. No cerró la puerta a que algo pudiera suceder. Él no dice, aquí hay un niño, tiene 5 panes y 2 peces, pero esto no creo que nos sirva. No, él hace una pregunta. ¿Mas qué es esto para tantos? Él se abre a medias a la posibilidad de que ocurra un milagro. Si hay una pequeña señal más de que estos 5 panes y estos 2 peces puedan servir, él la va a tomar. Pero está ahí, al borde, a punto de tomarla. Imaginemos la situación, están los 13, Felipe le niega directamente a Jesús la posibilidad de alimentar a estas 5.000 personas, y tenemos a un Andrés que escucha esto. Este diálogo era escuchable para los 13. Andrés escuchó a Felipe. Este cálculo hacía sentido. Era lógico, el cálculo estaba bien hecho, pero aún así Andrés tuvo la valentía de alzar su mirada y buscar una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad que encuentra? Un niño con 5 panes y con 2 peces.
Hay una frase no recuerdo el cargo, ¿no? Pero en el mundo católico, en los tiempos de William Shakespeare, había un teólogo que hace esta siguiente declaración de acuerdo al servicio de Dios dentro de la iglesia. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco. Si no tienes nada, al menos ten buenas intenciones. Y eso era lo que tenía Andrés. No tenía nada en sus manos, pero tenía buenas intenciones. A pesar de que no tuviera en sus manos nada para poder brindar una solución, él alzó su mirada y buscó una solución. Él buscó una razón para ser optimista. Cuando en una iglesia hay 2 o 3 Andréses, los milagros son más frecuentes. Y también la felicidad también dentro de la congregación. El versículo 9, que ya leímos, habla sobre este pequeño niño. Es todo lo que la Biblia nos dice sobre este pequeño niño que es capaz de poder brindarle a los discípulos la clave para el milagro. Estos 5 panes y estos 2 peces. Personalmente, de acuerdo a mis lecturas, de acuerdo a los demás evangelios, no está muy bien esclarecido cuántos días Jesús llevaba caminando con esta multitud. Pero yo no sé cómo habría hecho ese niño para sobrevivir con un canasto con 5 panes y 2 peces en medio de miles de adultos hambrientos. Yo creo que más de alguna vez algún adulto habrá querido transaccionar su comida por algo más, pero el niño se mantuvo todo este recorrido detrás del maestro con la colación que le había dejado su mamá para ir a correr detrás de Jesús. Entonces, nosotros podemos suponer, y nosotros conocemos bastante bien a Jesús como para saber que Jesús no le obligó a entregarle sus 5 panes y sus 2 peces. Sus 5 panes y 2 peces. El mismo escritor, A.W. Tozer, imagina esta situación de la siguiente manera. A un Jesús hablando con el niño y agachándose a su altura y diciéndole al niño, ¿te gustaría hacer algo que ayude a todas estas personas hambrientas? Y el niño tratando de mirarlo a los ojos con sus ojos brillantes, diciéndole, sí, maestro. Y Jesús le dice, entonces, ¿me prestas de tu colación? Cabe la posibilidad de que el niño no haya entendido nada hasta que vio canastas y canastas y canastas llenas de su colación, listas y dispuestas para alimentar a 20.000 personas. ¿Qué le haría imaginar a ese niño que su colación se volvería en algo 5.000 veces más grande? Y es que a veces nosotros mismos tal vez hemos considerado que hay cosas en nosotros o cosas en nuestras manos que son insignificantes y que no pueden ser útiles para Dios. Pero si se las entregamos en sus manos, Él puede hacer cosas 5.000 veces, 10.000 veces o 20.000 veces mucho más grandes de lo que podemos hacer. Tal vez hemos menospreciado las habilidades, los dones y los talentos que Él mismo nos ofreció para que nos podamos convertir en personas útiles para su gloria. Ya había conversado con mi hermana Cecilia sobre de qué iba a tratar la predicación, sobre todo esto, y las canciones han ido apuntando en esta dirección. Nosotros podemos ser útiles, podemos ser siervos para la gloria de Dios porque Él nos ha dotado con dones, habilidades y talentos para poder ser personas útiles en su obra. Pero tal vez nosotros lo hemos menospreciado. Tal vez el niño se habría preguntado, ¿mi almuerzo? ¿Pero de qué le serviría? Así que es momento de que afinemos nuestros oídos a la voluntad de Dios, quien nos está consultando educada y tiernamente si es que estamos dispuestos a entregarle lo que tenemos, para que de nuestro corazón nazca la iniciativa de poder entregárselo y para bendecir a 5.000 personas más. Tal vez en sus manos Dios ha dejado la oportunidad para que usted le brinde salvación a 5 personas, o a 15 personas, o a 50 personas, pero son números, son cosas que nunca vamos a saber si es que no primero le entregamos nuestros dones, nuestras habilidades y nuestros talentos a Dios primero. Sigamos con el versículo 10 y el versículo 11. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los de los peces, cuanto querían. En otras versiones es un poco más explícito, pero ¿qué es lo que hace Jesús antes del milagro? ¿Cuál es este último paso que Jesús hace antes de poder obrar este prodigio en medio de esta multitud? Dio gracias. Otras versiones dicen, dio gracias a Dios, o se lo dedicó a Dios. Y es que a través de esta historia y a través de muchas otras, Jesús en su humanidad vuelve a poner en un lugar principal las necesidades humanas, como la alimentación, como la vestimenta, como el descanso físico. Y es que cosas que en ese tiempo tal vez parecían triviales o no espirituales, Jesús ahora se las estaba dedicando a Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En mi mente, en mis recuerdos, todavía tengo muy arraigada una predicación del pastor Felipe Fierro, quien fue presidente de la Alianza Cristiana y Misionera por muchos años, en el Encuentro Nacional de Jóvenes y Juveniles en Osorno el 2016, en la que él predicaba acerca de esto mismo, que todas nuestras actividades cotidianas, como la alimentación, como el trabajo, como el estudio, todo es dedicable a Dios. Todo lo podemos hacer para honrar su nombre. Y esta separación que muchos hacían, que la iglesia antigua solía hacer entre lo espiritual y lo no espiritual, o como lo llamaban, lo secular, era una separación innecesaria y que en realidad todas nuestras actividades cotidianas, mientras sean libres de pecado, pueden ser dedicables a Dios. Desde ese día, y al leer estos versículos, he dejado de creer en esa distinción de que hay cosas que son espirituales y que no lo son. De cierta manera, ¿cómo lo podríamos determinar? ¿A través de qué parámetros nosotros podríamos decidir que algo es espiritual y no lo es? ¿Acaso desayunaré con culpa porque no le estoy dedicando ese tiempo a Dios? No. Oro antes de comer y a través de mi comida le doy gracias a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice algo muy similar. Pareciera que es una enseñanza que necesitaba ser arraigada dentro de las iglesias en ese tiempo porque dice, pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Jesús, a través de esta historia, demuestra que alimentar a los 5,000, que tomar esos 5 panes, esos 2 peces, que multiplicarlos y repartirlos ante la multitud, era una actividad igualmente de espiritual que las enseñanzas que él le había comunicado los días anteriores. Hay un cantautor cristiano colombiano que en su descripción de Spotify, que es la plataforma de música más utilizada en el mundo el día de hoy, él describe su música de la siguiente manera. O sea, está en tercera persona. No sabe bien cómo responder cuando le preguntan si toda su música es cristiana, porque la respuesta es no y sí al mismo tiempo. Su música es cristiana porque está convencido de que él, al ser cristiano, su música también lo es. Tanto como si en el caso de que fuera chef, su comida sería cristiana. No porque tuviese un versículo escrito en los platos con arroz, sino porque de alguna manera su espiritualidad estaría presente en cada plato. Le gusta pensar que el arte sirve a Dios al servirle al pueblo y viaja por el mundo con una tropa de musimisioneros cantando en cada lugar donde le den un micrófono. Él entendió perfectamente estos versículos. Él dedicó su trabajo a Dios. Y es que antes de salir de nuestras casas, o en nuestro mismo puesto de trabajo, en nuestra misma silla de la universidad, del colegio, del liceo, nosotros podemos dedicar lo que le estemos haciendo para la gloria de Dios. Y aquí hemos llegado hasta estos detalles antes del milagro.
todo esto que Jesús quería que sus discípulos aprendiesen y que nosotros aprendiéramos hoy a través de su palabra antes de que este milagro ocurriera. Jesús, como dijimos, era completamente capaz de realizar el milagro, pero decidió alargar este recorrido para poder darle una lección a sus discípulos y a la multitud que le rodeaba. Jesús instó a sus discípulos a buscar una solución a solas. Reveló la conducta pesimista de Felipe. Dejó al descubierto las buenas intenciones de Andrés. Le pudo dar la oportunidad a un niño, una de las poblaciones más rezagadas de aquella época, para poder darle la clave para el milagro. Y finalmente, que estas actividades, que todo esto que nos parece cotidiano, puede ser dedicable a Dios. Quiero dejar algo en claro. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Este es un libro que estudiamos en la GEA, en los jóvenes, el año pasado. Y este es uno de los versículos que me dejó en claro algo sobre los milagros y que quiero que usted también pueda comprender. Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice así: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las maravillas se entienden en las traducciones como milagros o como prodigios. Y es que quiero que entendamos que todo esto que acabo de enumerar sobre lo que Dios quería que podamos entender antes de que Él haga un milagro, no son requisitos. No son requisitos para que los milagros ocurran. Dios hace milagros con quien le plazca, en el momento que le place, de la manera en que le plazca. No hay requisitos para que Dios obre milagros. No es que por cumplir estas cosas hay personas que son más merecedoras o menos merecedoras de un milagro. Es la fe la que puede obrar milagros dentro de su pueblo. Así que no hay requisitos para los milagros, pero sí un mejor corazón para poder recibirlos. Si Jesús ha de hacer un milagro en su pueblo, que lo podamos recibir nosotros, que nosotros podamos recibir esas bendiciones con un mejor corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, con un corazón listo para disfrutar estas bendiciones. Así que repasemos los últimos puntos antes de entregarle esto al Señor y poder dedicarle en oración tal vez lo que este milagro haya hablado a nuestras vidas. ¿Cómo podemos entregarle un mejor corazón en correspondencia a las bendiciones y a los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas? Buscando relaciones más cercanas dentro de la congregación, como dice este versículo número 3. Eliminando el Felipe que hay dentro de nosotros, las actividades quejumbrosas, la oportunidad de poder hablar mal junto con otra persona sobre lo que está sucediendo. Buscar razones para creer como Andrés, alzar nuestra mirada y buscar la posibilidad de que una solución va a haber, tiene que haberla, entregando lo que tenemos, como aquel niño valiente, aunque nos parezca insignificante, aunque creamos que no vale, aunque creamos que no cuenta o no se ve tan destacable como lo hace el otro hermano. Y finalmente, dedicándole lo cotidiano de nuestras vidas para la gloria de Dios. No sé cuál ha sido tal vez el punto, la reflexión que tal vez más le haya impactado o con la que más se haya sentido identificada. Pero quiero que en este momento podamos dedicarle un momento a Dios para presentarle nuestras vidas y poder examinar nuestros corazones para eliminar lo que no debe estar en nuestro corazón, lo que no debe estar en nuestra mente y poder abrazar buenas conductas, una buena forma para poder corresponder el amor de Dios, una buena actitud para poder alabarle y exaltarle a través de nuestra personalidad, a través de nuestros dones y de nuestros talentos, a través de nuestras acciones cotidianas durante todo el día, porque todo es para Él, como cantábamos recién, a Él sea la gloria y el poder.
por los siglos, por todas las generaciones, aquí en la iglesia de Hualpén, aquí en Chile y en todo el mundo. Así que oremos, hermanos.